Bueno, este siguiente tema es valoración neurológica de escala de Glasgow y signos vitales, ¿no? En la actualidad existen varias escalas que nosotros generalmente, como es la más rápida, la más utilizada, es la escala de Glasgow, que va a valorar el estado de conciencia de nuestros pacientes de forma rápida y concisa. Más o menos nos va a dar, solamente nos va a decir el estado de conciencia. No nos está diciendo si tiene una lesión, si tiene, no sé dónde está la lesión, no nos está diciendo. Si es metabólico, si es estructural, tampoco nos dice esa escala de Glasgow. La escala de Glasgow solamente nos dice estado de conciencia. ¿Qué verifica? Verifica la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada uno tiene sus puntajes respectivos eh, y la importancia que tiene en estos pacientes. La escala de Glasgow es sencilla, corta, rápida, que nos ayuda bastante en pacientes politraumatizados y en pacientes incluso con otro mecanismo de patologías, un infarto cerebral, que no tiene nada que ver con lo que es el trauma, pero sí también lo utilizamos en este tipo de pacientes. ¿Ya? Y el siguiente punto, el otro punto es signos vitales. Como ya les di unas par de pepas, lo que es el tema de lo que es la hipoperfusión, cómo detectar, cómo prevenir o cómo adelantarnos al shock hipovolémico de los pacientes politraumatizados, que los dos puntos, esos dos signos vitales, que son la llenado capilar y la frecuencia cardíaca, son muy importantes y se lo van a acordar de lo que le comenté en la anterior posición. Siguiente diapositiva. Esa es la escala de Glasgow. Como lo vuelvo a repetir, valora el estado de conciencia del paciente. Ahora, si ustedes, hay la escala Ford, la escala de News, que son escalas de News, escala de pacientes con chocados de otra etiología, y la escala de Ford ve lo que es lesión neurológica. Pero eso no es el punto. Ahorita lo que a mí me interesa a mí es que ustedes aprendan la escala de Glasgow. Es rápida, concisa, muy corta para poder nosotros ayudar. Ve los tres escalas, es apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La apertura ocular, el puntaje es del 1 al 4. Respuesta verbal es del 1 al 5 y la respuesta motora es del 1 al 6. Todo el puntaje máximo es 15, el puntaje mínimo es 3. Un puntaje máximo de 15, el paciente está despierto, orientado, te responde todo. No está disar, no habla incoherencias, está en todos sus sentidos orientado en tiempo y espacio. Una escala de Glasgow de 3, que es la mínima, la evaluación mínima es 1 en cada ítem. Es un paciente que está en coma, no responde, ni siquiera responde al estímulo doloroso, no hay apertura ocular, no hay respuesta verbal. Incluso el paciente no hay ni al estímulo doloroso muy intenso, no mueve ni un dedo el paciente. Ese es el escala de Glasgow mínimo, que es de 3 puntos. Ahora, para nosotros poder abordar a ese paciente con escala de Glasgow o valorar la escala de Glasgow, tienen que ustedes evaluar al paciente, acercarse al paciente y conversar, hablar, gritar fuerte, a ver si encontramos respuesta. Una repetir, una escala de Glasgow de 15 es un paciente que te va a que simplemente a ustedes acercarse al paciente, él va a abrir el ojo, va a haber apertura ocular de forma espontánea. Tú le dices, ¿cómo estás? Te va a decir, estoy bien. Es una respuesta orientada, no es una respuesta mala, respuesta correcta. Tiene una apertura, tiene una respuesta verbal en 5 y tiene una respuesta ocular en 4 porque es espontánea. En la parte motora le pides, mueve el brazo, agarra la mano, mueve el otro brazo. El paciente es correcto, las órdenes, es 6 puntos. Hay que tener mucho cuidado en la parte de lo que es
la parte motora, que la parte motora también te da algunos indicios de qué lesiones más o menos podemos sospechar a nivel cerebral. Si hay movimiento de flexión de la parte motora, nosotros podemos sospechar que el paciente tenga una lesión a nivel de tronco, que es una lesión severa del paciente, una decorticación, que es un paciente que ya no. ¿Por qué les digo a estos pacientes que ya no necesitan no ahondar más, o sea, de gastar más recursos en el tipo de paciente? ¿Por qué? Porque ese paciente si tiene una lesión a nivel del tronco, eso netamente pacientes que no se pueden, no pueden salvar. Generalmente no entran a la sala de operaciones, no le operan, justamente dependiendo de de esta del lado, ¿ya? Como puedan ver las puntuaciones en la parte motora, la flexión anormal, o sea, ¿qué quiere decir flexión anormal? Tú le haces estímulo doloroso, pero el paciente mueve el lado izquierdo, tú estás, y no ubica el dolor, o sea, flexiona el lado izquierdo, no el lado derecho. Esa es una flexión anormal. O si haces un estímulo doloroso y flexiona la pierna, es una flexión anormal. Esos pacientes pueden tener lesiones a nivel de base de cráneo, que pueden afectar un poco parte cerebrosa, la parte posterior, ¿ya? Ahora, pacientes que hacen extensión, ustedes hacen estímulo doloroso, y el paciente extiende el brazo, no ubica el dolor, lo extiende, es paciente que tiene una lesión a nivel de tronco, probablemente, muy probable. Y si hay unos pacientes que no hay ninguna respuesta, el paciente está en coma. Y pacientes que están en coma es mal pronóstico, ¿ya? Acá tener mucho cuidado porque te dan muchos datos en la parte motora, muchos datos. Y esos datos muy importantes, generalmente es lo que es cuando la escala está en 3 2 y 1. Porque esos ya van a ver más o menos qué pronóstico va a tener el paciente a nivel neurológico. En la parte de verbal, nos llama la atención mucho que nos puede dar palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles. De los tres, de los tres puntos importantes de la escala de Glasgow, lo que más me interesa de esos tres es la parte ocular y la parte motora. La parte ocular, ¿por qué? Porque ustedes van a evaluar si la respuesta es espontánea, a la orden verbal, al dolor o no responden. Pero a ustedes, al evaluar eso, ustedes van a mirar el tamaño cómo está la pupila, si está isocórica, si está anisocórica. Si la pupila está isocórica, ese paciente no se sospecha que tenga una lesión o un sangrado a nivel cerebral. Puede ser que puede ser que sea algo metabólico o sea una contusión cerebral. En caso de pacientes con anisocoria, pacientes que tienen la pupila medial, un lado se mueve, el otro lado no se mueve, perdón, un lado está más grande que el otro, hay que pensar que tiene una lesión de tronco. Y más los demás acápites, más dos puntos importantes de la escala de Glasgow, que es la motora, ya te daría una orientación al diagnóstico. Si ustedes hacen una tomografía cerebral o realizan una tomografía cerebral al paciente, ustedes más o menos van a buscar a dónde van a tratar de buscar la lesión, para confirmar ustedes su sospecha clínica. Les digo esto porque es muy frecuente pacientes con escala de Glasgow que llegan con escala de Glasgow de 3 en coma. Pacientes generalmente se encuentran lesiones catastróficas a nivel cerebral. Y esos pacientes netamente son más famosos. Generalmente terminan ya falleciendo a corto plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, dentro de los signos vitales, los principales, les he puesto general, pero les- les voy a poner, les sugiero, les pongo ahí mucho punche en la parte de frecuencia cardíaca y lo que es el llenado capilar. Esos dos puntos en pacientes con politraumatizados son dos signos vitales muy importantes, ¿ya? Una frecuencia cardíaca, lo normal, la frecuencia cardíaca es de entre 60 a 70, una frecuencia cardíaca normal, ¿ya? Más de eso, ustedes ya sería una taquicardia. Y cuando paciente con taquicardia, paciente politraumatizado es un enemigo para el paciente. Y para ustedes también, porque
les está avisando que este paciente va a entrar en shock. La frecuencia respiratoria, más o menos normal, de 12 a 15 frecuencias por minuto. Hay que evaluar tanto en la evaluación primaria como en la evaluación secundaria, y dentro del monitoreo hay que evaluar esos puntos. Entre la presión arterial es lo más aceptable de sistólica, es más de 100, o más de 90 lo aceptan algunos libros, y menos de 80, perdón, menos de 90 la distólica. Es lo normal, que es lo que se puede aceptar, que está detectable. Si un paciente tiene menos de 90 y tiene una presión diastólica menos de 80, ese paciente está entrando en estado de shock, ¿ya? Eh, la temperatura en realidad no juega un rol muy importante, pero sí nos ayuda mucho en caso de pacientes cuando ustedes hacen la exposición. En el punto de lo que es exposición, ustedes tienen que ver la temperatura. Generalmente la temperatura normal es de 36 para arriba o 35 para arriba. Si es paciente que tiene menos de, o está en 35 o tiene menos de 35, el paciente está frío. Tiene frialdad distal, tiene llenado capilar muy prolongado. Y el paciente necesita que ustedes hagan manejo de reanimación así de forma exhaustiva e inmediata, ¿ya? Si ustedes tienen pacientes que tienen estado de coma, ustedes van a encontrar una frecuencia respiratoria en menos de 12 respiraciones por minuto. Ese paciente, dos cosas: está reteniendo CO2, está hipoventilando, y luego ese paciente en algún momento va a entrar en estado de coma. Siguiente diapositiva, por favor. Eso más que todo, la siguiente parte es más que todo el tema de cómo está el pulso arterial, qué tipo de pulsos es, cómo es el tipo de la frecuencia. Los pulsos pueden ser filiformes, paradójicos, como usted, la zona de papá del pulso es femoral, carotidio, axilar, radial, cubital. Pero cuando tienen un paciente ustedes politraumatizados, el pulso se palpa o es en la carótida, que es lo indicado, o es en la nivel femoral. Porque generalmente los pacientes que están inestables no vas a palpar pulso a nivel periférico, tanto radial como cubital o pedial, o en el pedio, ¿ya? En la fórmula que está abajo es el gasto cardíaco, para que vean más o menos qué importante es la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen una frecuencia cardíaca alta y un volumen sistólico bajo, va a salir el gasto cardíaco muy bajo, menos de 5. Y ese paciente estaría prácticamente entrando ya en estado de shock, que es un enemigo muy común en pacientes politraumatizados. Hace nosotros, cuando estamos atendiendo al paciente, y hace el mismo paciente. Siguiente. Bueno, las características del pulso podemos verificar, vemos amplitud, la frecuencia, el ritmo y la elasticidad del, del pulso. Solamente ustedes, al palpar el pulso, ustedes van a detectar qué amplitud es, qué tan fuerte es la onda, o qué tan fuerte ustedes palpan el pulso. La frecuencia es el número de la cantidad, o sea, ustedes agarran su relojito, cuentan lo más rápido, como está en el paciente politrauma, cuentan cuántos latidos hay en 10 segundos y lo multiplican por 6, y eso es la cantidad de pulso que tienen por minuto, más o menos de forma rápida. Ahora, la elasticidad es capacidad de expansión de la pared, o sea, que cómo está, ustedes palpan el pulso, van a ver si la pared está muy dura, o de la arteria van a palpar si está muy dura, está muy rígida. Los pacientes quiere decir que les falta mucho, mucho líquido para poder aumentar más la elasticidad de esa arteria. Ahora, ver el ritmo, generalmente el ritmo de los pacientes es sinusal. ¿Qué quiere decir sinusal? Que va a entrar el pulso eléctrico y va a dar la orden para el latido del corazón. Y de forma sincronizada, sin espacios, va a palpar como normal. Ritmo sinusal se llama eso. Que ustedes van a palpar
dum dam, o van a palpar el pulso como de forma armónica y sincronizada. Ese es el ritmo. Siguiente, pues, por favor. Ahora, lo que mencioné, pues hay pulso carotídeo, dónde se toma el pulso. Pulso carotídeo, pulso braquial, pulso radial, femoral, popliteo, pedio. Y aplicar inmediatamente en la parte de arriba del tórax, la región anterior. Y el pulso radial va a ingresar a la tabaquera anatómica, van a observar la parte de lo que es la arteria radial y, y van a palpar el pulso en esa zona. Todos esos pulsos, ¿no? Todo lo que se está mencionando, esos pulsos carotídeo, braquial, radial, femoral, popliteo, me interesa mucho más a mí que ustedes, pacientes politrauma, se acostumbren a evaluar el pulso carotídeo y el pulso femoral. ¿Por qué esos dos? Porque generalmente la carótida común pasa por el ángulo de la mandíbula con el cuello y es una arteria grande. Lo que hace el corazón cuando el paciente está hipoperfundido o está entrando en shock, lo que hace el corazón es salvaguardar órganos nobles, cerebro, el corazón mismo y pulmón. Por eso va a sacrificar la parte periférica y ustedes no van a palpar la parte periférica porque no van a encontrar pulso, generalmente. Porque el corazón va a sacrificar la parte periférica para poder mantener su perfusión cerebral y su perfusión al corazón mismo. Por eso les sugiero o les recomiendo, que está ya sellado en el libro o en cualquier artículo, pulso carotidio, que es el principal, es el más grande, y el pulso femoral, que, son los dos pulsos, son dos arterias grandes que te pueden dar mucha información solamente palpar. Pulso braquial, pulso radial, no les sugiero en pacientes que estén politraumatizados severos, no los va a servir, porque no van a encontrar el pulso en este tipo de casos. Es bien difícil. Siguiente. Ahí está la zona de palpar los pulsos, más o menos que acabo de mencionar. Arriba está la carótida, en el medio está la aorta abdominal y la aorta torácica. Y venas ilíacas comunes y se van a dividir en las femorales, tanto la femoral derecha como la izquierda. Como podrán ver, ahí te mencionan pulso axilar, que también es otro pulso importante, pero que no utilizamos mucho por el tema de pacientes politraumatizados. Más nos centramos más en el pulso carotídeo y en el pulso femoral. El pulso carotídeo está por el ángulo de la mandíbula, casi en submandibular, que está por acá. Eso van a palpar y ahí si ustedes se palpan, van a encontrar que golpea, empuja el dedo, que tiene mucha fuerza y es ritmo. A veces pacientes que tengan politrauma, estén perdiendo mucha sangre, al pulso le van a poner, le van a palpar muy por encima y muy rápido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esas son las técnicas del pulso radial, por ejemplo, apoyado, bueno, en este caso, como les voy a repetir, no nos va a ayudar mucho en pacientes politrauma. Les recomiendo más, me pongo mucho punche en el tema del pulso carotidio y pulso femoral, que son las dos arterias muy grandes que te van a ayudar. Y hay otra técnica que lo utilizamos frecuentemente en unidades de trauma shock, que es la ecografía. La ultrasonografía nos ayuda mucho para evaluar el estado hemodinámico del corazón. Y nos puede ayudar también, de esa forma también podemos ver cómo está el pulso del paciente, que también nos ayuda mucho. Pero en este caso, lo que ustedes quiero que graben bien en su mente, que el pulso femoral y el pulso carotídeo son dos pulsos muy importantes para tomar en cuenta en el paciente politraumatizado. Siguiente diapositiva. Ahora, lo que mencioné, ¿no? Tanto la toma de... Ustedes lo que tienen que hacer la evaluación de los signos vitales de forma rápida y concisa. No, ustedes no se van a poder calcular, pues, en un minuto cuántas frecuencias cardíacas o cuántas frecuencias respiratorias. Ustedes tienen que resumir. Lo que les mencioné al principio, ustedes agarran, toman el pulso, cuentan cuántos pulsos tienen en 10 segundos y lo multiplican por 6, ya tienen más o menos cuánta frecuencia cardíaca aprox tiene el paciente en un minuto. Igual es con la frecuencia respiratoria.
Ojo con la frecuencia respiratoria, hay que tener mucho cuidado. Pacientes que ven ustedes, observan ustedes que está con una respiración agónica, si han llegado a ver este tipo de pacientes, se han percatado que cuando ven al paciente solo ven que mueve la boca, más no ventila, no mueve el tórax. Cuando ustedes miden la frecuencia respiratoria, tienen que ver la ventilación. ¿Cuántas veces está ventilando el paciente? En un minuto. Es lo mismo que hacer con la frecuencia cardíaca, que puedes evaluarlo en 6 segundos y multiplicas por 10 y esa es tu frecuencia respiratoria, o lo puedes al revés, 10 segundos y multiplicas por 6. Pero tengan mucho cuidado, a veces ha pasado a todo el mundo, internos, residentes, ven pacientes jadeando, boqueando, como dicen algunos, y lo consideran como una frecuencia respiratoria lo que mueve la boca, y no es la correcta. Ustedes tienen que verificar la expansión del tórax para ustedes considerar que el paciente cuántas veces está ventilando, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos valores, más o menos aprox. Recién nacidos, los pacientes neonatos, sus frecuencias cardíacas son altas, de 140 a 160 latidos por minuto. Es normal en ellos. Al año igualito, 130, 115 latidos por minuto. A los 12 años ya empieza a bajar. En adulto igual empieza a bajar y en el anciano también empieza a bajar. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden que me voy a repetir, el paciente politrauma es una caja de Pandora. Puede ser que tenga un paciente de 65 años que ha sufrido un accidente de tránsito, pero sufre de arritmia cardíaca, sufre de falla cardíaca, es renal y justo te han atropellado y eso va a variar tanto en adolescentes, en niños y en ancianos. Ya los ancianos, por decir, tienen prácticamente de todo, más un trauma y ya es algo que nos va a condicionar a ser más acuciosos en la evaluación clínica. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es más o menos las alteraciones que podemos encontrar en los pulsos. Hay formas de que es las ondas, el pulso CL, el pulso Bisprien, pulso alternante y pulso parador. Está el pulso tardos, pulso dicroto y pulso digeminado y pulso filiforme. De estos pulsos, lo que más me llama la atención y más frecuente en lo que es el paciente politraumatizado es el pulso filiforme. ¿Cómo es el pulso filiforme? Su amplitud es corta, no es muy profunda, la amplitud es corta, es pequeña y es rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no está dando adecuado, su corazón no está dando adecuado bombeo, por motivos que ya más o menos tenemos idea. El paciente puede estar chocado hemodinámicamente, el corazón está tratando de compensar eso, latiendo de forma rápida y dando falsa impresión que está haciendo una buena contracción. Y al hacer eso, el pulso le van a palpar de manera superficial, despacito, o sea, si me quieren entender de esa manera, suave y rápido. Esos pacientes están entrando ya en estado de shock y puede ya complicarse más el paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes cuando llegan al paciente ya en la evaluación secundaria, en la parte hospitalaria o en la fase hospitalaria, ustedes van a ver que el médico o el que está responsable en unidad de trauma shock o en cirugía, que también se está, van a pedir lo que es el paquete globular, plasma y lo precipitado. Si, si ustedes ven pulso filiforme, taquicárdico, ya ustedes deben estar pidiendo el paquete globular. Si es posible, sin prueba cruzada. Porque este paciente está perdiendo sangre en alguna parte. Recuerden que nuestro peor enemigo en los pacientes politraumatizados es la parte circulatoria, es el sangrado. Y eso es lo que nos va a matar de forma rápida a este tipo de pacientes. Ahora, esa es en cuestión de la forma, que es lo más común.
Y en la parte de lo que es amplitud y frecuencia, la taquicardia va a la cabeza. En los pacientes con ritmo, en arritmias, que también es frecuente en pacientes politraumatizados, ustedes tienen, recuerden, en pacientes en trauma, la evaluación inicial es ABCDE, pero si el paciente ya está entrando en estado de shock o está entrando en paro cardiorrespiratorio, ese paciente ya cambia su prioridad. Ya no es vía aérea, ya es compresiones torácicas, lo que es la parte circulatoria. Va a cambiar ese estilo de ver la principal del ABCDE hacia que el paciente está entrando en paro cardiorrespiratorio. Y esos pacientes podemos ver algunas arritmias, como arritmias fatales como una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, que también tiene su forma de manejar. Siguiente diapositiva, por favor. Y muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, consulta, pueden mandar la pregunta también en el Zoom.